La Coordinación General Zona Sur, a través del Departamento de Formación y Actividades Culturales Zona Sur, en conjunto con el CIPES Acapulco y el apoyo del H Ayuntamiento Acapulco, Movimiento Rockero de Acapulco y Reto Huagro, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral John Lennon, Vida y Obra. Cabe destacar que es el segundo año consecutivo en el que el CIPES Acapulco es invitado a través del docente investigador, el doctor Marco Antonio Morales Tejeda, en donde se honra la memoria de John Lennon desde aquel fatídico 8 de diciembre de 1980, donde sucedió su asesinato. Agradecemos a todos su presencia y sin más por el momento, me permito presentar a Pajarito, como la mayoría lo conoce, el maestro en ciencias Enrique Moreno Martínez. Él comenzó sus estudios profesionales con la licenciatura en turismo en la Universidad Autónoma de Guerrero y concluyó su maestría en la Unidad de Estudios y Posgrados e Investigación de la UAGRO con la maestría en Administración. Actualmente es jefe del área de formación y actividades en Zona Sur, además de ser uno de los principales promotores del rock en nuestro bello puerto de Acapulco. Cedemos el uso de la voz al maestro Enrique Moreno para que les dé la bienvenida. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre de la Universidad Autónoma de Guerrero y del Movimiento Rockero de Acapulco, el honorable Ayuntamiento Municipal, Reto Huagro y el CIPES, le damos la bien cordial y afectuosa bienvenida, ya que para nosotros como Movimiento Rockero de Acapulco y como acapulqueños es muy importante para que las nuevas generaciones conozcan la vida y obra de John Winston Lennon, obra artística y su obra social, porque yo considero que fue un gran luchador social, John Winston Lennon. Y bueno, adelante, doctor Marco Antonio, con la conferencia magistral y agradeciendo de antemano a cada uno de ustedes por acudir a este llamado del doctor Morales. Antes de cederle la palabra al doctor Marco Antonio, me gustaría dar una breve reseña de lo que ha sido su vida profesional. Pues él es ponente de esta magna conferencia, es licenciado en Ciencia Política por la UNAM, maestro en Educación por la UPN y doctor en Ciencias Sociales por la USB y actualmente trabaja como investigador del CIPES Acapulco. Entre algunos de sus talentos y pasiones, él se desarrolla como percusionista, baterista, actor de teatro y amante de la cultura y el arte. Sin más, le cedemos el uso de la voz al doctor Marco Antonio Morales Tejeda para que dé inicio a esta gran conferencia magistral. Muchas gracias. Muy amables todos, les agradezco mucho el que estén aquí hoy conmigo. Los saludo a todos. Ya saludé a varios por ahí que con anterioridad, pero también a Lulú, por supuesto. La quiero mucho, igualmente a Jorge Priego, que le decimos McCartney entre los amigos. No podía faltar, si vamos a hablar de John Lennon, no podía faltar aquí McCartney. Vamos a empezar entonces señalando que yo le he dicho varias veces a Enrique Moreno que este festival deberíamos hacerlo el 9 de octubre, porque ese día es el cumpleaños de John, y no en esta fecha que es triste para mí, pero él siempre ha salido con un buen argumento. Dice que lo que sucede es que en octubre nadie tiene dinero y en diciembre ya hay dinero para festejarlo bien, para ir al festival, para ir a Sinfonía del Mar a cantar y después ir a celebrar en la noche. Y en eso tiene razón. Desafortunadamente, pues, ahorita Acapulco tiene condiciones muy difíciles, como todos sabemos lo que pasamos por allá. Entonces, pues quiero dedicarle esta plática sobre todo a la gente que todavía pues está luchando, a todos los que estamos allá, que hemos pasado una experiencia muy difícil, y en memoria también de las personas que desaparecieron, las personas que fallecieron,
Y pues señalar que Acapulco es guerrero y como buen guerrero se tiene que levantar, se está levantando y vamos a salir adelante. Quiero también darle las gracias, por supuesto, a la Universidad Autónoma de Guerrero, al CIPES Acapulco, al Ayuntamiento de Acapulco por esa oportunidad y a mi amigo Enrique Moreno Martínez, de quien me honro con su amistad, una persona que yo admiro bastante por su labor, que ha hecho, empujado tanto al movimiento musical allá en Acapulco, no solo el rock, la música clásica, la música barroca, en general la cultura en Acapulco. Fue muy amigo de mi papá, que era impulsor del teatro. Lulú lo recuerdo muy bien. Y le agradezco mucho su amistad, su apoyo y que me haya invitado para participar en estas jornadas en memoria de John Lennon y de George Harrison, que son obra de él que lleva haciéndola por décadas, que es muy admirable su labor y le agradecemos mucho esta labor y yo en especial que me haya invitado el día de hoy. Pues John Lennon nace llamándose John Winston Lennon Stanley, nace el 9 de octubre de 1940 bajo un bombardeo nazi en la Segunda Guerra Mundial. Su padre, Fred Lennon, era un marino mercante que, como todas las personas que se dedicaban al mar en ese tiempo, fueron reclutadas por la Marina de Inglaterra. Se va a la guerra, pero ya no regresa. Fred Lennon aparece cuando John Lennon tiene 26 años y ya es una gran estrella y ya es millonario. Y de casualidad regresa, va a buscar a su hijo. Y bueno, John lo recibe, pero no pudieron llevar ya una buena relación. Su mamá, Julia, fue la que lo introduce en el mundo de la música. A ella le gustaba mucho el rock and roll. Ustedes deben saber que en los años 50 había un movimiento muy fuerte de rock and roll en el mundo, principalmente en Estados Unidos, obviamente, que es donde nace como producto de la influencia de la música negra y la combinación con el jazz, con el blues. Se crea este ritmo tan alegre. Primero fue el rhythm and blues y después el rock and roll. Y de ahí nace un movimiento muy fuerte que tiene grandes exponentes. El padre del rock and roll para mí es Chuck Berry, pero el personaje más conocido es Elvis Presley, por supuesto. Y ellos eran los grandes ídolos de los muchachos de Liverpool en aquel entonces, en los años 50 y principios de los años 60. Estos muchachos eran rebeldes, eran como todos los jóvenes, como lo fuimos nosotros o como lo seguimos siendo, rebeldes, apasionados, con ganas de vivir la vida. Tenían también otras influencias de otros ritmos, el skiffle, el blues. El blues fue después seguido por otros grupos importantes de Inglaterra como los Rolling Stones, como los Byrds, los Yardbirds, John Mayall, la gente que después hace el blues británico, Eric Clapton, hasta Led Zeppelin. Pero John Lennon fue más influido básicamente por el rock and roll. Él forma una banda desde muy jovencito en la secundaria. Él estudió en una secundaria que se llamaba Quarrybank School. Entonces forma la banda que se llama Quarrymen, los hombres de Quarrybank. Toca una guitarra, no la sabe tocar en realidad. La toca como si fuera con los acordes de un banjo. Su mamá, Julia, fue la que le enseñó a tocar el banjo. La señora era muy entusiasta, muy alegre. Desafortunadamente, como pues se quedó sin el papá de John desde casi muy jovencita, pues entonces tuvo que rehacer su vida
le regala su primera guitarra a John Lennon, se consigue un nuevo esposo, el esposo va a vivir ahí a la casa de Julia con John, y a la hermana mayor de Julia, la mamá de Lennon, no le gusta que pues la mamá de Lennon ya tenga un nuevo esposo ahí en la casa. Entonces inicia de todas las maneras un convencimiento para que le dé al niño y llevárselo a ella, pero pues la mamá no quiere. Entonces la tía Mimi le dice que lo va a llevar a las autoridades. Pues en aquella época era muy complicado, no es como ahora, vivir con una persona fuera del matrimonio, teniendo un hijo en casa. Finalmente se convencen, se ponen de acuerdo y se lo lleva para criarlo. La tía Mimi es un personaje conservador en el puritanismo inglés, pero su esposo, el tío George, es un señor que tiene gusto también por la música, por el jazz. Le regala su primera armónica. Entonces ahí ya tenemos dos de los instrumentos que John Lennon va a ocupar con los años, que es la guitarra y la armónica. Le regala la armónica y también le enseña algo que es muy importante y que es el tío George y que influye mucho en la vida de John Lennon, que fue en los juegos de palabra, los crucigramas, el gusto por la literatura, por el dibujo. John Lennon es un gran dibujante. En el cartel que pusimos para este evento, es un autorretrato que hizo él. Con unos cuantos trazos. Un gran dibujante, era pintor, pintaba al óleo, y de jovencito se inscribe en la escuela de arte. Se inscribe en la escuela de arte en Liverpool porque, bueno, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria fue un muy mal estudiante, no se concentraba, no le gustaban las materias. Era un muchacho con mucho dinamismo, bravucón, se peleaba ahí con todo el mundo, era el típico que le robaba la torta, el almuerzo a los que iban ahí a la escuela. Después se compuso, pero durante jovencito tenía mala fama, se juntaba también con los muchachos que no tenían muy buena fama en la escuela. Con ellos funda esta banda. Cuando Lennon tenía 15 años, su madre es atropellada por un autobús policial. Y bueno, esto influye bastante en la personalidad de John, porque él siempre estuvo en contra de la autoridad, pero después, hasta ya muy mayor, él no podía ver un policía. En algunas canciones, en I Am the Walrus, por ejemplo, tiene ciertas expresiones en contra de la policía del mundo. No los podía ver. Él sufre bastante esto. Después conoce a un joven, otro jovencito que también había perdido a su madre recientemente, que se llama Paul McCartney. Se encuentran en Inglaterra. John cuenta que ya lo había visto, caminar por ahí, y Paul va al segundo concierto que dan los Quarrymen en un atrio de una iglesia en Woolton, en Liverpool, y se presenta con John Lennon y le dice que toca la guitarra. Van a la parte de atrás del escenario cuando termina, y John Lennon se queda sorprendido de ver lo bien que toca la guitarra Paul McCartney, porque en realidad John Lennon no sabía tocar la guitarra, hacía un esfuerzo, y los otros muchachos que lo acompañaban, pues menos sabiendo música. El papá de Paul era músico, jazzista, tocaba la trompeta, tocaba el piano. Por eso es que, Paul se desarrolla primero como multiinstrumentista antes que John Lennon. Estos dos muchachos, John Lennon de 16 años y Paul McCartney, harían una dupla estupenda. En ese momento no lo sabían, eran prácticamente dos niños con
con un gusto por la música. A las pocas semanas, Paul McCartney le presenta a uno todavía más niño, que tenía 13 años, George Harrison, de quien también en este evento de Enrique Moreno lo estaba recordando. Harrison sí tocaba muy bien. De hecho, Paul le dice, te voy a presentar a un compañero que toca muy bien la guitarra. Y sí, Lennon se queda sorprendido de lo bien que tocaba Harrison, que desde niño, cuenta su familia, se aficionó tanto a la guitarra que ensayaba y ensayaba y ensayaba hasta que los dedos le sangraban. Y ya le salían ampollas, y entonces ya lo dejaba por un rato, pero era muy aficionado a la guitarra. Y Harrison tiene 13 años. Lo que no le gusta a Lennon de George Harrison es que era un niño, y de hecho siempre lo trató como un niño, hasta cuando ya era famoso lo seguía tratando como el más jovencito del grupo. Finalmente, ellos tres, con otro compañero de la Escuela de Arte de Lennon, hacen una banda, andan un tiempo sin baterista, andan buscando, cambian continuamente de bateristas, y van aprendiendo, digamos, los rudimentos de sus instrumentos y de la música, se van puliendo poco a poco. En Liverpool, en esa época, empieza a haber muchas bandas de rock and roll. Básicamente era lo que se tocaba, rock and roll. Y hay por ahí un productor que tenía contratos para llevar a estos grupos a Alemania, Hamburgo. Hamburgo en ese tiempo era una zona de tolerancia muy grande. Había muchas cantinas, prostíbulos, cabarets, centros nocturnos, y allá se llevaba a los muchachos ingleses a que tocaran. Entonces se lleva en ese tiempo a este grupo que después de Quarry Band o Quarrymen se empiezan a llamar The Silver Beatles, y se los lleva a Hamburgo, y ahí tienen unas jornadas de trabajo extraordinarias, y es donde realmente se forman como músicos. Trabajaban de lunes a domingo, a veces un día de descanso, 8 o 9 horas seguidas en shows. Mientras ellos estaban tocando, pues en los centros nocturnos pues había borrachos, peleas, las muchachas por ahí en la pista haciendo su show, y ellos tocando en el escenario con digamos, en una especie de explotación a la que eran sometidos, pero que rindió sus frutos, porque fueron puliendo su estilo, fueron cada vez tocando mejor sus instrumentos. Con el dinerito que iban ganando, Paul McCartney se compra, por ejemplo, su famoso bajo Hofner con forma de violín. Lo compra en Hamburgo, le gusta el sonido, le gusta que es muy ligero, y le gusta más el precio, porque era un bajo muy barato, era para lo que se había alcanzado. Pero a pesar del precio, sonó muy bien, y después prácticamente no lo abandonó. En algunas canciones sí tiene, porque se necesitaba un sonido un poco más grave en el estudio, sí cambia el bajo, pero en muy pocas, casi siempre y hasta la fecha, Paul McCartney sigue tocando el bajo Hofner, que ya no es barato, porque a raíz de que lo utilizaba Paul McCartney, pues esa compañía se fue para arriba, y ahora ese bajo es muy preciado. De hecho, ahora están haciendo un bajo Hofner en China, para la versión barata del Hofner, se hace en China. En Liverpool conocen a un señor que se llama Tony Sheridan, que era un cantante ya reconocido de Inglaterra. Graban con él su primer sencillo, que se llamaba My Bonnie, como grupo de apoyo de Tony Sheridan, y hacen una versión
Cry for the Shadow, que es una versión instrumental, una canción clásica. Y es el primer disco que tienen los Beatles, un sencillo de 45. En ese tiempo todavía los discos LPs no tenían la relevancia que después empezaron a tener precisamente con los Beatles, sino los grupos sacaban estos discos de 45 revoluciones, que bueno, la mayoría de los que estoy viendo aquí son muy jóvenes, pero yo sí los alcancé a ver. Eran unos discos grandes que tenían un hoyo también grande en medio. Y es el primer disco que graban. Regresan a Inglaterra. Ya para esto se les ha unido un baterista que se llama Pete Best. Con Pete Best, que lo conocen porque era el hijo de un lugar donde les permitían tocar en Inglaterra. Regresan al lugar donde ellos se formaron en Liverpool, y que se llama The Cavern, la caverna, y tocan en otros lugares también, el Jacaranda y otros por ahí, en un circuito de lugares que había en Liverpool. Y en The Cavern los empiezan a tener cada vez más público. Han afinado ya mucho su estilo, empiezan a tener muchas seguidores también, pero principalmente muchos seguidores. Se empieza a llenar cuando ellos tocan, que era principalmente a la hora del almuerzo, a mediodía, cuando salían las muchachas, los muchachos de sus trabajos, o los obreros iban a escuchar un poco de música, a comerse un sándwich, a tomarse un refresco, una cerveza, y regresaban a trabajar. Entonces se empiezan a volver famosos, y en Liverpool hay una cadena de discos, discotecas, como se conocían, donde venden los discos, y van a pedir el disco de My Bonnie, de los Beatles, a esta discoteca. Y le dicen que no lo tienen, pero el dueño de esta tienda de discos, que no le gustaba dejar ninguna venta, que se le fueran las ventas, y como cada vez llegan más a pedir el disco de My Bonnie, con Tony Sheridan y los Beatles, investiga y conoce que están tocando en la caverna, The Cavern, va a verlos y se queda impresionado. Dice: estos muchachos tienen mucho talento, se queda impresionado, son muy buenos. Parece ser, también según la leyenda, que Brian Epstein se queda emocionado con John Lennon. Eso es lo que se platica por ahí, no me consta. El caso es que les termina su función, les dice que les gustó mucho y que los quiere, que si gustan que lo represente como su manager para abrirle las puertas. Pues ellos emocionados firman su primer contrato de una serie de contratos calamitosos. Es muy curioso, pero los Beatles empezaron a ver el dinero casi al final de cuando se estaban separando, porque de jóvenes firmaron contratos muy malos, perdieron todas sus canciones, las tuvieron que comprar de vuelta después en una millonada, y hicieron una compañía, la Apple, que todo el mundo les robó. Bueno, y económicamente crecieron mucho, obviamente, pero no fue lo que consideramos que debía haber sido desde un principio su bienestar económico. Fueron muy explotados de jóvenes. Firman con Brian Epstein, que no tenía ninguna experiencia como manager, pero él los empieza a llevar a diferentes casas disqueras para que les graben su primer disco, ya como grupo, ya no como acompañamiento de un cantante, sino ya como grupo consolidado. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Pete Best. Los lleva a Londres, viajan a Londres para llevarlo a las grandes casas disqueras, y ahí ocurre que este grupo al que Brian Epstein les había visto mucho talento, a nadie les gusta.
en las disqueras los rechazan. Les dicen que son malos, que no tienen futuro. En Decca Records incluso les dicen que los grupos de guitarras ya estaban pasados de moda, que ahora la moda eran los cantantes. Entonces lo rechazan. Es muy famosa la anécdota de que lo rechazan Decca Records, porque después cuando los Beatles se vuelven muy famosos y resultan ser un negociazo, pues ya casi lo quieren despedir y parece que es el gran problema de su vida, aunque George Harrison le recomienda ya en Decca, apenas estaban empezando a ser famosos, a los Rolling Stones, y los contratan, y bueno, ahí ya se equilibró un poco la cosa. Finalmente, después de que son rechazados en todos lados, van a la EMI, la EMI, a una filial que se llama Parlophone, donde se grababa básicamente música clásica. El fuerte de la Parlophone era la música clásica. Esa compañía estaba a punto de quebrar cuando llegan los Beatles, y lo recibe un señor que se llama George Martin, el verdadero quinto Beatle. Aunque mucha gente piensa que es Brian Epstein porque fue su primer manager, o Billy Preston o Eric Clapton porque tocaron con los Beatles, incluso hasta Yoko Ono, que andaba ahí muy metida, señalan que son el quinto Beatle, pero el verdadero quinto Beatle es George Martin. George Martin los escucha, él es un genio musical, pero dedicado toda su vida a la música clásica. Los escucha con los ejecutivos de la empresa. A nadie les gusta de la empresa de la Parlophone. Dicen que no son buenos, que no hay que contratarlos. Se van, nada más se queda George Martin con ellos, y a él le parece que tienen madera. Dice, tienen madera, muchachos, pero tengo que hablar con su manager y hay que llegar a algunos acuerdos. Uno de los principales cambios que le sugiere, ya que no están los muchachos, es que cambien de baterista, porque no les gusta, no les gusta cómo toca Pete Best. Ellos pues les dicen que a ellos tampoco no les gustaba mucho, entonces que se aprovechan la situación y se traen a un amigo de ellos que ya era famoso, que tocaba en un grupo que ya estaba grabando discos y que probablemente me iba a aceptar porque él ya tenía una carrera, Ringo Starr, con los Rolling Stones and the Hurricanes. Fíjense, Rory tormenta en los huracanes, ahora que está de moda ya los huracanes en Acapulco. Con ellos tocaba Ringo Starr, pero como era muy amigo de ellos tres, y pues ya están por grabar su primer disco, decide unirse Ringo Starr con los Beatles, y se forma ya el grupo. Graban su primer disco el 20 de octubre de 1962, Love Me Do, una canción muy alegre, muy bella, con la armónica de John Lennon, que le había, el tío George se le había regalado y le había enseñado a tocarla. Y no tiene gran éxito todavía el disco, llega al lugar número 20 en la lista en los charts, el Billboard se llamaba, la lista de los éxitos en Inglaterra. Pero para hacer su primer disco, pues, no está mal llegar al lugar 20 y deciden grabarle su primer LP, el long play. Es un disco ya grandote de 33 revoluciones por minuto con un hoyito en medio, que ya todos conocemos los LPs, que ahora se están volviendo de moda nuevamente. Para esto ellos ya habían compuesto algunas canciones, tienen ya algún repertorio y pueden hacer un primer disco con canciones casi todas propias, aunque hacen algunos
covers, por ejemplo, Twist and Shout, que es una canción hermosa, pero es muy curioso cómo se graba un rock and roll de gran energía, pero todavía las grabaciones en esta época pues son rudimentarias, así que la grabación la hacen, todo el disco lo graban en un día, terminan casi afónicos, como Twist and Shout la canta Lennon y la canta casi gritando, y se nota en la grabación, la dejan hasta el final, con lo poquito de voz que le quedaba y comiéndose un montón de pastillas de menta, la graba y queda para la posteridad. Pero este grupo que después iba a cambiar la historia de la música, las técnicas de grabación, que iba a revolucionar el rock and roll, que lo iba a convertir en rock, que iba a hacer tantos géneros diferentes, comienzan grabando de la manera más sencilla este disco y inmediatamente tiene mucha fuerza. Este disco sí pega muy fuerte en toda Inglaterra, empiezan a ser muy conocidos y muy solicitados por todo el Reino Unido, en Escocia, en Gales, en Irlanda, en Inglaterra, y después cada vez se les empieza a abrir más Europa, y de ahí en adelante ya no hubo forma de parar este enorme éxito que tuvieron ellos, que los llevó después al mundo entero. Hay que señalar todo esto que durante todo este tiempo John Lennon es el líder de la banda, el músico más refinado es Paul McCartney, pero John Lennon empieza a pulir mucho su manera de tocar la guitarra, pero principalmente su estilo. Y lo que es fundamental en los Beatles, la composición. Se vuelven grandes compositores. Ellos no estudiaron música. Fue un proceso aficionados, pero con todos estos años que ya llevaban, estamos hablando que empiezan a triunfar cuando Lennon tiene 21 años, Paul McCartney tiene 20, Harrison tiene 17, Ringo también 21, él era el mayor, pero son unos muchachitos, todavía unos jóvenes, y empiezan a ser estrellas internacionales desde muy jóvenes. Entonces, con estos contratos que les decía, pues los empiezan a llevar a todos lados, aunque ellos no ven muchas ganancias. Hay unas entrevistas muy curiosas porque los entrevistan y dicen, bueno, yo espero que esto dure 2 años, 3 años, sería muy bueno. No tenían ellos la idea de hasta dónde iban a trascender. Ringo Starr dice, espero que me alcance para poner unos salones de belleza y poder vivir de eso. Y sin embargo, que ese es el gran salto que dieron ellos, empiezan a ser escuchados en Estados Unidos, de donde venía la música que ellos tocaban. Y entonces esto es algo que les abre un mundo muy diferente, porque ningún grupo de Inglaterra había triunfado en Estados Unidos con el rock and roll, a pesar de que varios lo habían intentado. Brian Epstein los quiere llevar ya desde un principio a Estados Unidos, pero después hay una decisión que toman, que ellos no van a llegar a Estados Unidos hasta que no tengan un número 1 allá. Empiezan a ya tener números 1 importantes en Inglaterra, Please Please Me, Twist and Shout, pero es con el segundo disco que se llama Meet the Beatles, que trae I Wanna Hold Your Hand, y I Wanna Hold Your Hand es la canción que en Estados Unidos inmediatamente se vuelve número 1, y les dice Brian Epstein, ahora sí, háganse sus maletas y nos vamos a la cuna del rock and roll. Cuando llegan se quedan sorprendidos porque pensaban que venía el presidente en otro avión ahí a un lado. Después ya se dan cuenta que no, que la recepción es para ellos, y que hay miles y miles de personas en el aeropuerto de John F. Kennedy esperándolos.
Con la misma sorpresa, les dicen que al otro día se van a presentar en el show de Ed Sullivan, que es el show de televisión más importante de Estados Unidos, y los ven 73 millones de personas. Entonces, desde ese momento se convierten en grandes estrellas, giras por todos lados. Muchas veces no saben en dónde están ya. Es del hotel al estudio de televisión, al hotel, al concierto, al hotel, al tren, al avión. A veces se equivocan cuando saludan al público porque dicen buenas noches Cincinnati y están en Detroit, porque es una locura como los traen en esas giras, y de ahí a toda Europa. Francia, en Francia se sorprenden mucho que, a diferencia de todos los lugares del mundo, la mayoría del público no es femenino, sino es masculino. No lo entienden muy bien. También no entienden por qué los franceses insisten en decirle los Beatles o algo así, y no lo quieren pronunciar bien en inglés, pues los franceses son muy propios con su idioma. Y después ya giras más grandes, hasta Australia, Japón, de los años de 1962 a 1966, son de giras interminables, 2 discos por año. Cada vez sus composiciones son mucho más famosas, mejores, escriben música que deja fascinado al mundo entero, se vuelven referentes culturales. Y sin embargo, en 1966 empiezan a sentir la necesidad de renovarse. También empiezan a tener problemas con la sociedad. En principio John Lennon, porque John Lennon madura muy rápido. De los 21 a los 24 años ha madurado muchísimo y empieza a tener ya ciertas posiciones que incomodan, que empiezan a incomodar al establishment, a lo establecido. Lo entrevistan en Inglaterra para una revista inglesa, que preguntan sobre religión, y John Lennon ingenuamente dice, bueno, en este momento somos más populares que Jesucristo. Y aparece esa declaración en una revista en Inglaterra y a nadie le causa ningún problema, porque pues efectivamente, ya él después lo aclara, dice Lennon, yo no quise decir que somos mejores que Jesucristo, o ni me quise comparar con Jesucristo, simplemente quise decir que somos más populares, y eso ocurre, lo dije principalmente en Inglaterra, para una revista de Inglaterra. Pero en Estados Unidos, que es una sociedad que conocemos de doble moral o triple moral, bastante hipócrita, se hace un escándalo tremendo. Los grupos de extrema derecha se escandalizan, llaman a quemar sus discos, a hacerles un boicot, les cancelan conciertos, se hacen piras públicas, quemazones tremendas de sus discos por todos lados. Su manager, Brian Epstein, se queda pues sorprendido y le pide que pida una disculpa. Lennon no se quiere disculpar, pero ya tienen una gira en puerta que va a ser la última que hagan en Estados Unidos. Tienen hasta amenazas por parte del Ku Klux Klan, un grupo racista de ultraderecha, y llega Lennon y pues les dice efectivamente, con esta forma abierta que tiene de hablar, yo ni me quise comparar, ni estoy diciendo que somos mejores, ni ninguna cosa que es malinterpretado. Solo dije que somos más populares y eso está ocurriendo en el mundo. Porque era la realidad. En muchos lugares como Japón, como en otros países donde el cristianismo no es la principal religión, pues ellos eran populares en el mundo entero.
El caso es que se van cansando poco a poco de las giras, empiezan a hacer conciertos en estadios ya muy grandes, ya no en pequeños estudios, sino en estadios con con decenas de miles de personas, en el Shea Stadium en Nueva York, con 50,000, 60,000 espectadores, pero no se escucha bien. En esos años, mediados de los años 60, todavía los equipos de sonido no llenaban, no podían sonar bien en un estadio, ni ellos mismos se oían. Además de la gritería que acompañaba tradicionalmente, la histeria que causaban cuando se presentaban ellos. Ustedes lo han de haber visto en algunas películas, las muchachas se alborotaban, se desmayaban, pobrecitas, se orinaban, se ponían como locas y no dejaban de gritar durante todo el concierto, entonces ellos mismos no se escuchaban. Dice Ringo Starr que él tocaba porque veía lo que estaban tocando los demás, se iba adivinando para llevar el ritmo y acompañarlos, pero que no estaba seguro de estar tocando bien. Entonces, y empiezan a ver estas situaciones de orden político o social, religioso, digamos, que los meten en algunos problemas. Empieza a haber una crítica más fuerte de la derecha estadounidense, de la sociedad hipócrita en Estados Unidos. Le dicen, oigan, pero esa canción Day Tripper como que es para una prostituta. Aquí hay una crítica muy fuerte, como que le están cantando una prostituta. Y en otra canción parece que es una canción para una lesbiana. ¿Qué opinan ustedes de eso? Como muy asustado el periodista. Y Paul McCartney dice, pues que estamos haciendo grandes canciones para prostitutas y lesbianas. Es lo que opinamos. Y John Lennon se echa la carcajada. Porque ellos empiezan a ser muy, muy disruptivos. Son la gente que está en la vanguardia de un movimiento muy fuerte que hay en los años 60 en el mundo, que cambia los valores. La juventud se está enfrentando al mundo entero, a sus padres, a las anteriores generaciones, a todas las ideas que existían conservadoras en ese tiempo. Los jóvenes empiezan a hacer un movimiento contracultural muy fuerte, empiezan a surgir los hippies, los movimientos estudiantiles, grandes protestas estudiantiles en el mundo, movimientos contra la guerra de Vietnam, los pacifistas. Y en todo esto están los Beatles a la vanguardia, principalmente John Lennon. Paul McCartney es bastante conservador. George Harrison se mete mucho a la religión, se vuelve muy místico, religiones orientales, de la India. Ringo Starr no le interesa mucho nada de esto, él disfruta mucho la fama y él es el que más disfruta ser un Beatle. Ringo Starr no se mete en problemas, pero Lennon empieza a evolucionar mucho, empieza a cambiar su forma de ser. Conoce a Bob Dylan, por ejemplo, y con Bob Dylan tiene grandes conversaciones. Lennon deja de hacer canciones de amor, deja de cantarle a aquella chica y esta otra chica, y empieza a cantar canciones de sí mismo, de sus sentimientos, de lo que pasaba, de la revolución, de la psicodelia. Empiezan a experimentar con muchas sustancias y deciden terminar con las giras. No le convence mucho a Brian Epstein que ya no se hagan giras porque, pues, siendo el manager, pues era el que se encargaba de todo esto a nivel mundial, pero llegan a la conclusión de que tienen mucha música. Ya no son los niñitos que empezaron con unas guitarras, tienen muchas ideas y quieren concentrarse en el estudio, encerrarse en el estudio Abbey Road en Londres, quieren experimentar. Entonces dejan de hacer giras, la última es en 1966 en San Francisco, y aquí viene una evolución de la música tremenda, no solo por la incorporación de diferentes instrumentos, incluso orquestas sinfónicas, porque
junto con George Martin, que es el que modeló mucho desde sus primeros años, de sus canciones. Por ejemplo, Please Please Me era una canción mucho más rápida, y él le dice, háganla más lenta, aquí metan algunas voces. Empiezan a hacer experimentaciones desde un principio que ponen en jaque a sus ingenieros. En esa época los estudios de grabación eran muy básicos, pero Lennon les dice, a Lennon nunca le gustó su voz, entonces pide que se la modifiquen de alguna manera. Empiezan a grabarlo 2 veces y después a poner una cinta sobre otra, pero una con un pequeño retraso de una fracción de segundo, y la voz cambia y siguen haciendo experimentos, pero prácticamente casi cortando las cintas, pasándolas al revés, cosas básicas en un principio, nada que ver con todo lo que hay ahora, las millones de posibilidades que tenemos ahora. Ellos mismos empiezan a acercar las guitarras a las bocinas para distorsionar el sonido, pero cuando se meten al estudio de grabación, ahí viene una aportación muy importante. Deja de ser el grupo de los muchachos alegres, de las guitarras, del peinado curioso que traían, de las muchachas gritando alrededor y queriéndoles, cuando van en la calle, se les iban encima, les quieren quitar el pelo, la ropa, todo. Y se meten a evolucionar la música. Incorporan instrumentos como el melotrón, que ahora ya no es muy conocido, pero bueno, en Strawberry Fields Forever se ocupa mucho. Era una especie de teclado, un teclado básico que imitaba algunos sonidos, tenía cintas y con una tecla activaban un sonido diferente. George Harrison incorpora instrumentos de la India, la tabla y el sitar, la cítara. Y con todo esto, más las ideas de George Martin, que incorpora muchos instrumentos clásicos, oboes, fagots, trompetas. Ya había intentado un poco esto George Martin. Por ejemplo, en Yesterday, George Martin le dice, esta canción no la tienes que tocar con el grupo, la vas a tocar tú con un cuarteto de cuerdas. Y así es como se graba Yesterday. Pero ya en el estudio ahí sí les incorporan orquesta sinfónica completa y toda la tecnología que ya hay en este momento. Conocen un griego que los defrauda, pero que en un principio ellos le tenían mucha fe, que era como supuesto Ciro Peraloca, que tenía muchos inventos y que les va a crear un estudio ultramoderno con cosas de vanguardia, que finalmente no se logra nada más que un montón de cables por aquí y por allá. Pero en esta experimentación crean 2 de los álbumes más maravillosos que tienen, que es el Rubber Soul y el Revolver. Aquí se ve ya un cambio muy diferente, tanto en las letras como en la música. Después crean lo que para muchos es la obra maestra de los Beatles. Yo siento que es un álbum un poco sobrevalorado, que es el Sargento Pimienta. A mí me gusta más, me parece más innovador Rubber Soul y Revolver, sin dejar de valorar el Sargento Pimienta. En el disco, en el Sgt. Pepper's, tiene John Lennon una obra maestra, Un día en la vida, A Day in the Life, precisamente con orquesta sinfónica. Y también empiezan a cambiar ellos. Quieren tener una nueva visión del mundo. Harrison ya se ha metido mucho en la cuestión de la religión oriental, de la meditación. Se los lleva a la India. Ahí están un tiempo en la India, componen canciones muy bellas, pero finalmente no fue lo suyo. Están unas semanas ahí en guaraches, con ropa de manta, comiendo comida vegetariana, levantándose a las 6
mañana o antes, o sea, una vida completamente distinta a la de ellas. Componen muy buenas canciones, pero finalmente se aburren. Harrison es el que sigue mucho al Maharishi Mahesh Yogi, es el que los lleva para allá. Pero pues Lennon dice que no, Ringo Starr quiere ya un bistec con chips, con papas fritas. Lennon se cansa, piensa que es un charlatán, termina considerando que es un charlatán, el Maharishi. Este señor decía que había que todos los apetitos había que reprimirlos para llegar a un nivel más elevado y anda persiguiendo a las muchachitas, a las muchachas que iban con los Beatles, a Mia Farrow, a su hermana. Entonces, finalmente terminan yéndose. Lennon le dedica después una canción que se llama Sexy Sadie, que viene en el álbum blanco. Bueno, el álbum se llama The Beatles nada más, pero como es un álbum doble y todo en blanco, pues es conocido como The White Album, el álbum blanco. Sin embargo, bueno, mientras están en su primera experiencia y todo esto, muere Brian Epstein de una sobredosis de somníferos, su manager. Esto provoca un cisma en el grupo y se va desarrollando la personalidad de cada quien. En este sentido, hablando de John Lennon, hay que decir que él ya para entonces había presentado 2 libros que se venden muy bien y que son bastante buenos, aunque se venden básicamente por la fama de John Lennon. Algunos no lo entienden porque es literatura fantástica. Son cuentos cortos, muy curiosos, surrealistas, que no tienen necesariamente una lógica, con dibujos, con pinturas de Lennon. Él empieza también a hacer poesía más profunda, empieza a interesarse en causas sociales. Escriben una canción que se llama Revolution, en la que todavía Lennon empieza son los gérmenes del activista social en el que se convierte, pero todavía no tiene muy claro el asunto. Hay que señalar que una persona que lo lleva mucho al activismo social y que le aclara muchas cosas es Yoko Ono, a pesar de que siempre se le considera la gran villana y demás. Yoko Ono fue una influencia buena para Lennon en muchos sentidos, sobre todo en la exposición social que empieza a tomar Lennon. Bueno, cuando regresan de la India, viene el descontrol. Paul McCartney quiere tomar control del grupo, poner de manager a su suegro, el señor Epstein, el dueño en ese entonces de la Kodak, de Technicolor, un millonario de allá de Nueva York, papá de Linda Eastman. Algunos de ustedes deben recordar que las películas decían Eastman Color, era Kodak el que hacía las películas para la fotografía y para cine. Entonces, Paul McCartney siempre cae en blandito, aparte de que es millonario, se casa con una millonaria y siempre hace muy buenos negocios. Por eso también le dicen ahora Paul McMoney. Pero a Lennon, a Harrison y a Ringo no les gusta el señor Epstein el señor Eastman, su suegro, como manager. Quieren traer a Alan Klein, que es el manager de los Rolling Stones. Tienen ahí un primer enfrentamiento, pero después empieza el choque de personalidades, ya sin su manager. Paul McCartney es muy perfeccionista. Los otros 3 les dicen, no están ya a gusto en la manera, en el estudio en que Paul quiere ser tan detallista. Y los otros le dicen, oye, pero pues somos los Beatles, no exageres. Sin embargo, es el caso de Paul. Y Lennon empieza cada vez más conoce a Yoko Ono en una galería de arte. Ella es una artista de vanguardia, tiene obra hasta la fecha.
Aquí nuestro amigo Alfaro, que es un gran escultor, debe saber que cuando tenemos algo aquí adentro, muchas veces el gran público quizá no nos entiende. Hace poco leía por ahí que Pablo Picasso decía, la gente no entiende lo que dicen los pájaros. Así somos los artistas, no importa, ustedes deben sentir la belleza de cuando cantan los pájaros, aunque no entiendan qué quiso decir el pájaro. Entonces, bueno, yo todavía no sé qué quiso decir, pero tiene su obra muy respetable, de vanguardia. A Leno le gusta mucho su obra, se enamora, y poco a poco empieza a hacer su vida por su parte, empieza a tomar cada vez más una posición política. Ya se le ve poco por el estudio, llega tarde siempre al estudio de grabación, se le ve poco animado, y sin embargo siguen sacando obras bellísimas. El álbum blanco es un álbum casi perfecto, aunque ya como empiezan a tener dificultades entre ellos, dificultades primero de orden artístico, pero también personales. Entonces, en muchas de las canciones ya no tocan juntos. Julia la canta Lennon con su guitarra nada más. Blackbird, que es una pieza hermosa de Paul McCartney, la toca él y su guitarra, y él hace la percusión con el sonido de su pie en el suelo. Ringo Starr siente que ya no lo valoran como baterista y se va, se escapa y lo andan buscando, y resulta que andan con Peter Sellers en un yate en el Mediterráneo. Cuando lo encuentran, le mandan un telegrama: ven, eres el mejor. Y él dice: pero yo siento que a ustedes ya no les gusta cómo toco la batería. Dice: no tienen... ¿te estás imaginando eso? Nosotros nunca te lo dijimos. Regresa, por favor. Regresa, y le tiene su batería llena de flores. Y ya se alegra cuando le dan el recibimiento. Pero la cosa ya no estaba bien. Crean una compañía, la Apple Records, para apoyar a músicos que nadie apoya, como a ellos cuando eran jóvenes. Les roban mucho dinero, les roban millones de libras de la Apple Records. Quiebran. Las finanzas están mal, todo empieza a ser un caos. Graban el disco Let It Be. En la película se ve cuando la están grabando que se están peleando mientras están grabando. Ellos tenían que hacer 5 películas que se comprometieron con Universal. Entonces terminan haciendo una que mejor la hacen con dibujos animados, que no fue muy recibida, ya Yellow Submarine. Y ahora la vemos y es una obra de arte, ahora está muy valorada, es cine de culto, pero en su época no fue muy bien recibida. Y Let It Be, que dijeron, pues tenemos que hacer una 5ª y última película. Pusieron las cámaras adentro del estudio de grabación y se dejaron filmar mientras están grabando su disco Let It Be, y cumplen con la película, se edita y así se presentó. De estas películas es muy buena Hardest Night, la primera, que es en blanco y negro. Es muy cómica, es realmente muy divertida y está muy apreciada por la crítica, igual que Yellow Submarine, la película que es en dibujos animados. Finalmente vienen los problemas que hacen que los Beatles se separen. Sus últimos 2 discos son muy buenos, el Let It Be y el Abbey Road. Para el Abbey Road ellos ya sabían que ya venía la separación, entonces quieren hacer una cosa en grande. Dicen, vamos a hacer un gran último show de televisión. Finalmente no lo hacen. Y la portada, este disco se va a llamar Everest, como el monte más alto del mundo, y que nos lleven en un helicóptero hasta la punta del Everest, de ahí que nos tomen la foto para la portada de este disco. Pero ni en eso se pueden poner de acuerdo al final, y dicen, bueno, ya, hay que salir a la esquina del estudio y ahí nos tomamos la foto en la calle, como un último recurso.
y se toman una de las fotos que son, bueno, más representativas del siglo XX. Tan sencillo que fue poner un camarógrafo en una escalera enfrente, llamar a la policía para que les pare tantito el tráfico, la policía no llega y no llega y no llega, y como siempre Lennon diciendo que la policía en el mundo no sirve. Finalmente llega en las primeras fotos no está la patrulla, al final hay una patrulla ahí que es la que está deteniendo el tráfico mientras toman la foto. Hay un señor por ahí que nadie sabe todavía quién es, que supuestamente ya lo encontraron en Canadá, que dice que él no sabía quiénes eran, que a él le gusta la música clásica y que no ha oído hablar de los Beatles, pero sale en ese disco, sale el famoso Volkswagen, que tiene la placa 28IF, que es la edad que Paul McCartney tendría si estuviera vivo, porque por ahí se corre el rumor de que ya se murió, que se murió en el 66, por eso no hacen giras, y que el Paul que sale después es un doble. Pues resultó el doble mejor que el primero para componer, porque todavía hizo grandes obras maestras, Hey Jude, Let It Be. El caso es que hacen este disco, el último, Abbey Road, la calle de la Abadía, que es donde están los estudios EMI. Y se acaba el disco con un popurrí humilde, bellísimo, con todas las canciones son bellas, pero son pedazos de canciones ya que les juntan al final. Y la última se llama The End, el fin, como que terminaron la película. Dice, al final el amor que te llevas es igual al amor que creaste. Y se acaban los Beatles. Para esto, Lennon ya les había dicho unos meses antes que dejaba el grupo, él ya anda grabando, él ya anda tocando por otros lados con otro grupo que llama The Plastic Ono Band. Lennon se cambia su segundo nombre de Winston por Ono, o sea, ahora oficialmente se llama John Ono Lennon, con esta banda muy buena, Klaus Burman, Eric Clapton, tocan en algunos lados sin haber ensayado y se nota bastante en los discos que grabaron, pero además empieza a tener, aquí Lennon evoluciona mucho, ya ha evolucionado bastante personalmente y es una persona que ya está muy involucrada en la política, empieza a tener fuertes ideas radicales de izquierda, se une a las protestas de Vietnam, marcha a las calles, en Inglaterra, en Estados Unidos, marcha personalmente en las calles, todo el mundo manda poner carteles espectaculares contra la guerra. War is over if you want it. La guerra ha terminado si tú quieres. Se vuelve un militante por la paz contra la guerra. Y finalmente empieza a grabar como solista unos discos muy interesantes. El Plastic Ono Band es un disco bellísimo en el que grita mucho. Lennon saca mucho de lo que trae dentro. Mother es un grito contra el padre que lo abandonó, contra la madre que falleció. Hace una canción que se llama God, que es una forma de manifestarse él mismo ante Dios y ante el mundo. Y dice, I don't believe in kings, no creo en los reyes, no creo en Elvis, no creo en Jesús, no creo en la Biblia, no creo, señala que no cree en nada, y al final dice, I just believe in me, yo solo creo en mí, Yoko en mí, that's the reality. Yo solo creo en mí, Yoko y yo, esa es la realidad. The dream is over, el sueño terminado. ¿Qué les puedo decir? El sueño terminado. Yo fui el tejedor de sueños, pero ahora todo eso ha terminado. O sea, rompe, porque al final el último que dice, I don't believe in Beatles. Y rompe con los Beatles finalmente, de manera personal en este disco. También hace uno que se llama Working Class Hero, le empieza a cantar a la clase trabajadora.
Después ese otro disco, el último, que es en Inglaterra, Imagine, aquí ya tiene mucha influencia de Yoko. Yoko había sacado antes libros, perdón, y en uno tiene un juego de palabras. Imagina cómo sería el mundo así, imagina cómo sería el mundo de esta manera. Lennon retoma esa idea, la convierte en una canción hermosa y muy incomprendida o muy mal utilizada por mucha gente, porque luego hasta Donald Trump o quién sabe quién anda poniendo sus mítines Imagine, o sea, una cosa de locos, todo el mundo la agarra, pero en realidad Lennon dice, imagina que no hay religión, imagina que no hay posesiones. Lennon ya está completamente tirado hacia la izquierda del espectro político, cansado de la fama y demás, se va a Nueva York, a Estados Unidos. Yoko ya había vivido ahí muchos años, se va con Yoko a Nueva York. Nueva York le gusta y pues desafortunadamente ahí le toca la vida. El jefe de diseño de imagen de la universidad que nos hace los carteles, Marco Antonio. Muchas gracias, mucho gusto. Hace ahí una vida en Nueva York, pero en Nueva York Lennon se junta con toda la intelectualidad y con toda la izquierda anti-Vietnam. En el primer departamento donde vive John Lennon, en Village People, tiene un cartel inmenso, un póster inmenso de Angela Davis. Angela Davis es una activista de izquierda, feminista, de las primeras feministas de verdad de aquellos años, una personalidad que está en contra del gobierno de Estados Unidos de manera muy fuerte. Tienen otro póster junto a Angela Davis del Che Guevara, de Ernesto Che Guevara, la famosa foto de Corda que todos conocemos. Se empieza a juntar con Jack Rubin, con Hoffman, estos de los 7 de Chicago que les hacen un juicio por protestar contra la guerra de Vietnam en una convención del Partido Demócrata. Y Lennon se vuelve un activista de tipo completo, saca un disco Sometimes in New York City, en la portada pone bailando juntos desnudos a Mao Zedong y a Richard Nixon, se burla de los políticos, cada vez participa más en acciones políticas en Estados Unidos y pues le cae la CIA, le cae el FBI, lo empiezan a espiar, le intervienen sus teléfonos, le revisan su basura, le dan seguimiento, lo espían por todos lados y pues se dan cuenta que el pacifista John Lennon, con algunos milloncitos que ya tenía por ahí, empieza a financiar de manera subrepticia a diferentes grupos con los que él simpatiza. El ejército revolucionario irlandés, por ejemplo, que peleaba contra la opresión de los británicos. Después Irlanda casi toda Irlanda logra su independencia. Solo queda un pedacito de Irlanda del Norte bajo la corona británica, la parte protestante, pero la mayor parte que es católica se independiza, y se dan cuenta que está metiendo dinero en actividades que no le gustan al gobierno de Estados Unidos. Richard Nixon se vuelve su enemigo, y entonces emprende una lucha por sacarlo de Estados Unidos, pero no puede, ni el propio presidente de Estados Unidos puede sacar a John Lennon de Estados Unidos, porque John Lennon se hace de un cuerpo de abogados muy importante y da la lucha, y dice que le gusta esa ciudad, porque Nueva York, porque puede caminar por todos lados sin que la gente le haga nada, sin que la gente se le acerque nada más, le pide un autógrafo, una foto y ya, pero que pueda andar tranquilo. Y está desde 1971 que llega a Estados Unidos hasta 1975 luchando por que no lo saquen. Finalmente, el día de su cumpleaños 35, el 9 de octubre de 1975, el día que nace su segundo hijo, Sean Lennon, el hijo de Yoko Ono, y ese mismo día le dan la residencia legal en Estados Unidos, le gana el juicio a
al gobierno de Estados Unidos y ya puede ser residente legal en Estados Unidos. Todo ocurre el 9 de octubre de 1975. Lennon decide dejar la música en ese momento y se pasa 5 años criando a su hijo, cambiándole los pañales, horneando pasteles, aprende a cocinar, se pone a leer, compone algunas canciones que después sacaría, pero se desliga de la música durante 5 años. Sin embargo, durante ese periodo sigue siendo vigilado y hostigado por la CIA, por el FBI. Edgar Hoover nunca se la perdona y se vuelve un sabueso contra él. Richard Nixon afortunadamente se va de presidente porque andaba espiando a sus rivales ahí en las elecciones en el edificio Watergate. Gerald Ford, que es el siguiente presidente, no la trae tanto contra él, pero llega Ronald Reagan, de ultraderecha, y tiene un odio acendrado por gente que piensa como Lennon. Y Lennon saca un nuevo disco, regresa a la vida pública, y pues resulta que es muy incómodo en ese país. Llega el 8 de diciembre de 1980, hay un señor, un joven hawaiano de Georgia y de Hawái, que se llama Mark David Chapman. En la mañana de ese 8 de diciembre le pide que grabe que le autografíe su nuevo disco que se llama Double Fantasy, en el que Lennon saca unas canciones hermosas, muy bellas, pero intercala una canción de él y una de Yoko, que pues, son bastante malas, y así las intercala, una de Lennon y una de Yoko. En ese disco Doble Fantasía se lo firma a este muchacho, se va a grabar las canciones de un disco que saldría 3 años después, Milk and Honey, Leche y Miel, ya con Lennon fallecido. En la noche de ese mismo día iba a ir a cenar con su esposa, pero deciden regresar temprano porque Lennon quiere darle un beso y las buenas noches a su hijo. Entonces regresa temprano, lo está esperando todavía este joven, saluda a algunas personas, pocas personas ya que había afuera. Entra a un pasillo para entrar al vestíbulo del edificio Dakota donde vivía y de repente le grita a Mr. Lennon y antes de que voltee le disparan 5 veces contra él. Un disparo termina en la pared, 2 en el hombro y 2 en la espalda de John Lennon. Uno en la espalda y otro en el cuello. Inmediatamente cae. Llega la policía, se lo tratan de llevar lo suben a una patrulla, pero llegando al hospital declaran que ya había fallecido por una gran pérdida de sangre. En la escena del crimen se queda este muchacho, el portero le dice, ¿sabes lo que acabas de hacer? Y el muchacho dice, sí, he matado a John Lennon, según la historia del portero. El portero resulta ser un cubano que se llama José Sanginés Perdomo y que apenas ahora se empieza a conocer realmente todo lo que hay en medio de todo esto. José Sanginés Perdomo había sido un policía del cuerpo de policía de Fulgencio Batista, un dictador que hubo en Cuba. Cuando triunfa los guerrilleros, Fidel Castro, Che Guevara, se va a Estados Unidos, se va a Miami, se enrola como agente de la CIA, está en un grupo que se llama Operación 40, que hace golpes de Estado y trata de asesinar a diferentes personalidades políticas. Asesinan al canciller de Salvador Allende, Orlando Letelier.
le dan golpe a Salvador Allende, atentan contra la vida de Fidel Castro cientos de veces, no lo consiguen. Esta operación, este señor que ya está en esta operación 40, bueno, años antes, este señor José Sangiles Perdomo regresa a Cuba en la invasión de Playa Girón como mercenario. Hacen una invasión en abril de 1961, que es fracasada. Lo agarran preso junto con cientos más de mercenarios a los que les perdonan la vida porque lo regresan a Estados Unidos. Ahí es donde se enrola a la CIA, a la operación 40. Después está en otro grupo, bueno, la operación Mangosta. La operación Mangosta fue un grupo de mafiosos junto con la CIA y la ultraderecha de Estados Unidos están molestos porque John F. Kennedy no mandó por completo al ejército de Estados Unidos junto con los mercenarios cubanos de la invasión de Playa Girón. Kennedy es asesinado. Después asesinan a Martin Luther King en situaciones muy, muy raras, muy sospechosas, a Malcolm X, a Robert Kennedy durante todos los años 60. Todo esto es parte de algo que llamaron después la Operación Mangosta. Ahí está también este señor. El jefe de este mercenario, de este agente de la CIA, es de los involucrados en las grabaciones de Watergate. Está en la cárcel un tiempo, pero después recupera la libertad. Y su mismo gente de la CIA lo da por muerto oficialmente. En 1976 le hacen un acta de defunción porque murió, José Sangiles Perdomo. Le avisan a sus familiares en Cuba que falleció, ya, el señor no existe. Y 4 años después es el portero en el edificio de John Lennon donde lo matan. El señor Mark David Chapman, ese muchacho todavía hoy, ese señor hoy, ha dicho 20 versiones de por qué mató a John Lennon. No tiene idea de por qué lo hizo. Está convencido de que disparó, pero no tiene ni idea de qué pasó. Hubo un trabajo así, recordemos en México, igual el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Todavía Mario Aburto no sabe ni cómo se llama. Y lo ocuparon. Entonces, todo esto que estoy señalando, que le estoy comentando, tiene que ser aún más investigado. Y se va a conocer finalmente lo que ocurrió. El caso es que oficialmente Mark David Chapman mata a John Lennon el 8 de diciembre de 1980 y hasta la fecha se encuentra en Ática, en Ática State, en una prisión estatal en Nueva York, detenido. Ha hecho apelaciones cada 10 años diciendo que se arrepiente de lo que dijo, de lo que hizo, pero sigue sin ser liberado. Eso es lo que estamos el día de hoy conmemorando. A mí me parece un acto tremendo que no debió haber ocurrido nunca. No encuentro las palabras para calificarlo, pero así fue lo que ocurrió, es lo que conmemoramos, lo que recordamos el día de hoy, de un personaje que, más allá de la música, que fue muy bella, para mí, John Lennon y Paul McCartney son Mozart y Beethoven que se juntaron en el siglo XX, y su música se va a seguir escuchando por los siglos y los siglos, lo que los convierte en música clásica. Pues mucha gente piensa que música clásica es la que se toca con instrumentos de orquesta sinfónica o filarmónica. En realidad lo clásico, como lo sabemos,
es lo que perdura por siempre. Entonces son compositores clásicos. Pero la personalidad de John Lennon es, bueno, la que estamos el día de hoy terminando ya esta charla con ustedes, analizando, estudiando. Un joven que de ser el bravucón, el bromista de su escuela, evolucionó muy rápido, se convirtió a los 20, entre los 20 y los 27 años, que fue lo que duró. Los Beatles nada más duraron juntos 7 años. Es un periodo de tiempo muy breve. Pero en ese tiempo ellos tuvieron mucha evolución personal, transformaron la música contemporánea, incorporaron nuevos ritmos, nuevos géneros, las formas de grabar. Los estudios de grabación hoy son lo que son en mucho por las necesidades que tuvieron ellos y lo que fueron creando. Crearon muchos géneros. El rock sinfónico, el rock progresivo, el rock psicodélico, el heavy metal, todo eso nace ahí con ellos y después ya se desarrolla por parte de muchos otros músicos. Pero además de esto, la personalidad de Lennon es influyente socialmente como pacifista, al mismo tiempo que como activista político, y al mismo tiempo que siendo pacifista, apoyando a grupos que sí estaban tomando las armas, con un pensamiento que fue evolucionando y que se fue haciendo cada vez más cargado hacia una tendencia política. Al contrario de Paul McCartney es muy conservador en sus conciertos, ahora en el mundo, por ejemplo, estuvo recientemente en México, ondea banderas de México, pero también banderas de Ucrania. Nada más falta que saque la de Israel para completar el cuadro. Paul McCartney es conservador, es muy cercano a la corona británica, lo han nombrado Sir. Lennon en el 69, que es un dato importante que debía haberles dicho antes, él devuelve su medalla de miembro del Imperio Británico en el 69, la misma que les dan en el 65 a los 4. Lennon la devuelve a la reina, se la manda y le dice que es porque está en contra de la intervención militar que tiene Inglaterra en ese momento en Biafra y en Nigeria y por el apoyo que le da Inglaterra a Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Después de ahí en adelante, Lennon no tiene nada que ver con la realeza británica y todo lo contrario, se vuelve una persona que tiene un fuerte rechazo hacia todos ellos. En Cuba, por ejemplo, que es donde me encuentro ahora, por cierto, aprovecho para dar las gracias, que debía haberlo hecho desde un principio, al CIPS, al Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas de La Habana, con el que tenemos la Universidad Autónoma de Guerrero, un convenio muy importante, muy interesante, de intercambio de alumnos, de profesores. Nos han llegado unos estudiantes magníficos allá en Acapulco, y tenemos una gran amistad. Aquí hubo un ministro de Cultura, Abel Prieto, que es su nombre, que fue a convencer a Fidel Castro de que permitiera, porque como todos los países socialistas, el rock no se escuchaba y no solo era mal visto, sino que en una época estuvo prohibido, porque se consideraba que era la música del imperio, la música del enemigo, la música en inglés. Y entonces Silvio Rodríguez, el magnífico músico cubano, que está en el Olimpo ya de los músicos del mundo, Silvio va con Abel Prieto y le dice, oye, que hay que hacer algo, y se piden una tarde con Fidel, se los concede, le explican a fondo todo lo. Fidel por ahí
investiga y dice, oye, chico, pues sí, ¿qué estamos haciendo? Entonces deciden levantar toda la prohibición, le ponen una estatua que es con la que estoy ahí fotografiada en el principio de esta conferencia. Y en muchos lados del mundo tiene un reconocimiento hasta nuestros días como un personaje fundamental del siglo XX, musicalmente, pero también por su actividad social, por su compromiso con la humanidad y por ser una persona auténtica que logra influir de una manera muy fuerte, quizás sea de las personas más influyentes del siglo XX, y pues hasta el día de hoy los seguimos recordando con mucha admiración en el mundo, rindiéndole este homenaje el día de hoy, con lo que termino esta charla, solicitándoles a todos ustedes si alguien quiere hacer una intervención o alguien tiene una pregunta, si tienen alguna duda para que se les amplíe la duda, o para que intente poder responder lo que me pregunten. Muchas gracias por su atención y quedo atento a sus participaciones y sus preguntas. Marc levantó la mano. Bueno, muchas gracias, Marco Antonio, mi estimado doctor, excelente exposición. Varias partes yo no conocía, sobre todo al principio de la vida de Lennon, y qué bueno que lo vertiste y que lo precisaste, ¿no? Pero sí, lo importante es lo musical, ¿no? También lo importante es lo musical, lo que mencionaste, que al último, ya casi al final de su carrera, de su trayectoria, de su grupo, se dieron cuenta que todo ese dinero de los conciertos, los festivales que hacían, la vendimia de los discos, pues no le quedaba mucho dinero a ellos, ¿no? Que bueno, eso también yo no lo conocía. Y lo importante es que al final se dieron cuenta, pero ya al final de cada quien, pero ya ellos tuvieron buen dinero, ¿no? Por decirlo. Sí. Pero ahora quiero agradecer a cada uno de los compañeros que participaron, que se conectaron. Está el compañero, el gran maestro de artes plásticas. Sí, gracias, maestro. Es que estamos... el maestro Alfaro. Muchas gracias, Alfaro, por conectarte, hermano. Me da mucho gusto verte. Chucho, qué bueno. Lulú, Elizalde, ya tenía muchos años que no te había visto. Gracias por conectarte. Me da mucho gusto. Chucho, qué buena onda. Lulú, gracias por conectarte. Y a Jorge, a Rosalba y bueno, a cada uno de ustedes que se conectaron, y aquí a mi nuevo amigo que acabo de conocer, al doctor, ¿cómo se llama? Marc Pillman. Marc Pillman, por cierto, que levantó la mano, quiere agradecerte, participar, quiere hacer una pregunta. Adelante, Marc. Escuchamos. Sí, primero, felicidades, Marco. Muy buen hecho. Eres experto en los Beatles. Conoces todo. Mire, yo crecí en Inglaterra, en una puebla como 10 miles del centro de Liverpool. Yo tuve 11 años en 1980, cuando Mark Chapman mató John Lennon. Y yo recuerdo bien, tal vez en el momento no entendí bien la tristeza de toda la gente, incluyendo mis papás, por ejemplo, ¿no? Y yo recuerdo los maestros en la escuela. Pero sí, tuvo un gran impacto. Un gran impacto, ¿no? Qué lástima, ¿no? Que esto pasa. Que este día, ¿no? Hace, que sería ahora,
43 años, ¿no? Pero una pregunta, Marco. ¿Tú piensas que si esto no hubiera pasado, que los Beatles hubieran reunido a hacer otro álbum o otros conciertos, tal vez? ¿Cómo ves? Bueno, primero pienso que si John se hubiera quedado a vivir en Inglaterra estaría vivo. Desafortunadamente le gustó Estados Unidos, a algunas gentes le gusta, a mí es un país que me desagrada bastante, pero a mucha gente le gusta y ahí encontró la muerte. En Inglaterra creo que estaría vivo. Sin embargo, ellos en un principio, Marc, tuvieron muchas desavenencias personales y musicales. Cada quien quería encontrar un rumbo. Hasta todos los años 70, cada quien quiso explorar su musicalidad. Paul McCartney hizo una gran cantidad de discos de muy diferentes estilos. Incluso tiene 2 discos de música electrónica que se consideran vanguardistas. A mí no me gustan mucho, pero se consideran vanguardistas y es mucho de la música que se oye hoy en día. La hizo Paul McCartney en el 79, en el 80, en el McCartney 1 y en el McCartney 2. Después, es muy probable que eso sí hubiera podido ocurrir. Es muy probable que en los 80s o 90s, es una especulación, ya que ellos se hubieran terminado de explorar lo que traían, lo que querían, lo que traían dentro musicalmente y el concepto, y que no podían hacerlo dentro de los Beatles, es muy probable que hubiera habido una reunificación. Porque además de que antes de que muriera John Lennon, había mucha demanda del público en general en todo el mundo porque se volvieran a unir. Sí. Y se les ofrecían unas cantidades exorbitantes de dinero por hacerlo. Tal vez por Live Aid en 1985, ¿no? Tal vez. Sí, en el Live Aid, ya ves que en 84 varios grupos se reunificaron y solo por participar en un concierto benéfico. Sí. El caso de Led Zeppelin, por ejemplo, Jacinto Boja, y es muy probable que en los 80s y 90s hubiera habido una reunificación, pero pues son cosas que ya no ocurrieron. Quizá ya no hubiera sido tan buenos. Ya no hubiera tenido tanto éxito. Sí. Ahora esta canción que escuchamos nueva, Now and Then, pues esa es lo que nos queda, ¿no? Con la tecnología, con la inteligencia artificial, se puede hacer una nueva canción. Me gusta, no me parece como las de los 60s, pero es un buen cierre. Sí. Y es lo que te podría decir, Marc. Sí. También, es una canción bonita, ¿no? Sí, es una canción bonita, Now and Then. Sí. También levantó la mano Jesús Guerrero. Adelante, Jesús. Doctor Marco, a todos muchos saludos aquí desde Toluca. Pues nada más es una pregunta tal vez muy, muy, muy sencillita, que si ahorita estamos viviendo 2 guerras, que si alcanza a identificar un artista que haya hecho un poco lo de John Lennon y que se encuentra en estos momentos como al menos pronunciándose por la indignación de lo que está pasando terriblemente en Palestina, solo es. Sí, por supuesto que sí, Roger Waters de Pink Floyd. De hecho, sacó un comunicado ayer junto con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Los dos protestaron contra la masacre que están haciendo los israelíes en la Franja de Gaza. Waters ha sido una persona muy congruente, además un excelente músico. Pink Floyd, de hecho,
un grupo también británico que grabó en los mismos estudios Abbey Road. Ahí grabaron un disco, bueno, muchos discos magníficos, entre otros, quizá el mejor álbum, mira que lo está diciendo alguien que admira tanto a los Beatles, quizá el mejor álbum de toda la historia, el Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, se graba ahí en los estudios Abbey Road. Casi todo lo escribe Roger Waters. Después The Wall, La Pared, también es una obra conceptual de Roger Waters. Y ahorita es una persona que está tomando ese papel, lo que probablemente ahorita estuviera haciendo John Lennon, que tuvo tantas protestas en su época contra la guerra de Vietnam, que también fue una atrocidad que se hizo contra un pueblo que a decenas de miles de kilómetros, nada más por la ambición imperialista. El papel que estaría jugando sin duda John Lennon lo está haciendo Roger Waters con una menor proyección porque pues él no es tan conocido como lo fue John Lennon, a pesar de que es un músico excelente, muy, muy bueno. Pero Pink Floyd es para un sector de la población, mientras que los Beatles hicieron música para todo el mundo, y por eso también es un grupo que creó tantos géneros que mucha gente los conoce, les gusta, aparte de que hicieron desde música infantil hasta Submarino Amarillo, Octopus Garden, El Jardín del Pulpo. Entonces, desde los niños en Plaza Sésamo todavía pasan las canciones de los Beatles, hasta público adulto. Entonces, Pink Floyd no tuvo ese impacto. Son muy reconocidos a nivel mundial, tienen obras excelentes, pero yo creo que es importante el papel que está haciendo Roger Waters. Hay que seguirlo, y todos tenemos que seguir apoyando el que la cultura, el que la gente de bien, el que esté en contra de las injusticias, el que esté por la paz, hay que seguir apoyando, porque es muy necesario en la humanidad. Sobre todo ahora, nunca hemos dejado de tener guerras, pero en este momento hay dos guerras muy atroces en el planeta Tierra, y es una cuestión que nos devuelve a este terrible pesimismo quizá que tenemos algunos respecto del ser humano, el animal racional, que no solo ha destruido a su planeta, sino que se está destruyendo a sí mismo desde hace mucho tiempo, no es de ahora. Quizá nos sentimos como se sentía la gente en la Primera o la Segunda Guerra Mundial, en la que también había mucho pesimismo por la problemática tan fuerte que hubo. ¿Alguien más por ahí? ¿Otra participación o alguna pregunta? Mi amigo Juan Russo, ¿qué tal? Tengo que ir a ver lo de La Luz, Sinfonía del Mar. Nomás agradecerte, Marco, por tu perfecta o excelente participación, y saludos a todo el maestro doctor, bienvenido, y Alfaro, Lulú, Elizalde, a Chucho, a cada uno que se conectaron, el doctor Marco Polo, qué buena onda que se conectó. Y pues gracias, Marco Antonio, gracias por ahora sí, su tenacidad, tu conocimiento sobre la vida, obra de John Winston Lennon. Y pues me despido porque tengo que ver para preparar los conciertos de mañana y del domingo, el 33 ya festival en memoria a John Winston Lennon. Y ahora cordialmente invitados 3 años ya este festival. Gracias. De nuestro hermoso Acapulco. Nos vemos. Saludos. Dios los bendiga. Hasta luego.
Bye. Gracias, Enrique. Gracias a todos. Gracias, Marco Polo. Una pregunta, Marco Antonio, no sé si ya... Adelante, doctor Adelante, Russo. Juan. Nos quedamos nosotros. Sí, una pregunta, digo, he llegado tarde, así que posiblemente... Pero digo, no sé si existe algún heredero de John Lennon o alguien que tú veas que, digamos, traduce lo que en cierto modo ha sido un personaje muy genial, ¿no? Como por la creatividad, por la multidimensionalidad, ¿no?, que tuvo Lennon, ¿no? ¿Cuál es el personaje que tú verías en la actualidad, digamos, que en cierto modo refleja lo que reflejó Lennon, ¿no? Talento, valores, ¿no? Esta combinación rara, digamos, y valiosa. Mira, musicalmente, y de verdad lo estoy intentando, no lo encuentro. Es probable que ya haya envejecido bastante, ¿verdad? Y que por eso no lo encuentre, que haya jóvenes que estén con una innovación, con algo novedoso, de calidad, pero no lo encuentro. Musicalmente, estábamos hablando un poquito antes de que llegaras me decían alguien con el compromiso social de Lennon y con su influencia. Allí sí lo encontramos en Roger Waters, pero pues también él es un músico de Pink Floyd, pues es un músico que ya está cerca de los 80 años también, 70 y tantos. Ya no podemos decir que sea el relevo generacional, y ha tomado un papel muy importante. Les comentaba, probablemente tú lo hayas visto en la televisión, en las noticias, que sigues mucho la política internacional. Ayer tuvo un pronunciamiento importante junto con el presidente Gustavo Petro de Colombia. Se juntaron allá en el Palacio de Nariño, en Bogotá. Hicieron un llamado al mundo, un presidente y una personalidad de la cultura y de la música. Me pareció muy bueno que lo hayan hecho. Pero bueno, es que los tiempos han cambiado también, Juan. Hoy, pues los muchachos con una computadora y con un ritmo ya te hicieron una canción. Claro. Sin armonía, sin melodía. Es un ritmo, es el mismo ritmo. Le ponen otra letra, es que se están plagiando continuamente. Y las letras pues dejan mucho que desear. O sea, sí, desafortunadamente es la parte voluminosa que tenemos donde termina la espalda, que empieza con C y que termina con O, que tiene 4 letras y que no la voy a pronunciar por ser un evento académico pero que es C-U-L-O. Es el motivo principal de sus letras. Con bajezas, con vulgaridad y comiéndose la música de toda América Latina en eso. Pero en otros lados del mundo también nosotros tenemos una visión, pues, de este lado del planeta, muy occidental. Entonces, no sé, en la India, en China, espero. La India acaba de rebasar a China en el número de habitantes. Que nos llegue algo por allá. Han llegado grupos muy interesantes, música muy buena desde Australia. Entonces, es probable que mi desconocimiento allá en el Cono Sur, bueno, yo sigo encantado con la visión, con la música, con la posición de Charly García, pero Charly García también tiene ya más de 70 años y ya está más para allá que para acá. Entonces, no lo veo. Probablemente sí exista, yo no lo conozco. Debe de haber, y quizá vuelva a llegar alguien como
como John Lennon, como Paul McCartney, también son personajes muy singulares, pues no nacen así tan fácilmente. Yo mencionaba por ahí a mediados de la conferencia, yo equiparo a Lennon y a McCartney con Mozart y con Beethoven, y se conocieron. Es como si Mozart y Beethoven se hubieran conocido, que de hecho se conocieron, nada más que Beethoven era un niño y Mozart era un joven ya famoso. Entonces, pero no hicieron dupla, no fueron Lennon y McCartney. No, y además acá creo que además de lo musical, en estos tres Beatles en particular, ¿no? Harrison, Paul McCartney y John Lennon, son portadores de valores, ¿no? Civilizatorios, diría. Paul McCartney continúa, ¿no? Con este tema del veganismo, ¿no? Por ejemplo, cuando fue a Córdoba, prohibió en Córdoba, Argentina, que allí existe la cultura de los choripanes, ¿no? Y dijo, si hay choripanes... No le vas a prohibir a los argentinos que coman carne. Si hay choripanes yo no toco, y de hecho no tocó, no hubo o sea, digo, hay una preocupación por el mejoramiento del mundo, tanto con un lado más místico, en el caso de Harrison, un lado más político, pacifista en el lado de Lennon, y un lado más vinculado con la naturaleza y un equilibrio, etcétera, por el lado de Paul McCartney, ¿no? Sí. Imagínate si ahora que Paul McCartney toca en México dice que si hay tacos al pastor que no toca, pues... Y posiblemente deja de consumir el taco durante esa hora. No, yo creo que McCartney no toca si se mete con los tacos. Claro, hay que verlo, hay que decirlo. Muy bien, gracias, Juan. ¿Alguien más por ahí? No, bueno. Pues si nadie más tiene ninguna intervención, agradecemos al doctor Marco Antonio por esta excelente ponencia y le cedo la palabra al maestro Enrique Moreno Mendoza para que concluya con esta conferencia magistral. Adelante. Pajarito Junior. Pues agradecerle, doctor Marco, siempre la disponibilidad, siempre la atención y el intelecto, ¿no? También para echarle coco a esto, porque como bien le dice mi papá, no hay muchas cosas que muchas personas desconocen, y para eso esto es, ¿no? Precisamente ese intercambio de ideas y su gran conocimiento de los Beatles y de otros temas también, ¿verdad? Que usted expresa y expone muy bien. Esta conferencia se está grabando para posteriormente subirla a la página de formación y actividades culturales de la zona sur, para que se comparta también en Facebook, ¿no? Se comparte en todo el mundo. Entonces, pues no me resta más que agradecerle, doctor, a todos y cada uno de ustedes, doctor Russo, doctor Marco Polo Calderón, doctor Jesús Guerrero, doctor Mark Spickman, Lulu Elizalde, Jorge Antonio González Alfaro, y todos los, María Díaz, y todos los compañeros que se conectaron. La verdad, pues es un esfuerzo que se hace, pues mi señor padre, ¿no? De toda la vida, ¿verdad? En febrero del 81 él hace el primer homenaje luctuoso a John Lennon, allá en el 81 aquí en Acapulco. Entonces, años después, personas, algunos europeos nos dijeron, usted fue el primer promotor cultural que hizo el homenaje, porque todos esperaron, ¿no?, el año. Entonces, mi papá lo hace en febrero, el 14 de febrero, precisamente por el mensaje de amor y paz, ¿no? Y hasta la fecha del 81, se brincó al 89, de ahí al 93, y del 93 a la fecha ha sido constante, cada 8 de diciembre o en esos días, ¿no? Se procura un fin de semana para hacer dicho homenaje. Se ha realizado en la Plaza de Toros de Acapulco, en varios recintos, y el lugar que llegó para quedarse, pues, y donde brilla mucho Acapulco, pues es Sinfonía del Mar. Entonces ahí está desde los 90.
pues no me resta más que agradecer a todos también los que van a estar viendo esta conferencia a través de redes sociales de Facebook, y pues le damos un caluroso adiós a todos por parte del CIPES Acapulco, la Universidad Autónoma de Guerrero, y también en colaboración con la Coordinación General de la Zona Sur de la UAGRO, el Ayuntamiento de Acapulco, el Movimiento Rockero de Acapulco, Mora, que preside mi papá, una asociación civil, y Reto UAGRO también de la Universidad Autónoma de Guerrero, que son estudiantes y trabajadores y maestros. Pues que tengan un excelente fin de semana, que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos por habernos acompañado, y a nombre del CIPES Acapulco. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por estar conmigo. Hasta luego. Chao. Chao, Valeria. Un abrazo.